Un saludo a todos los alumnos. Quien les habla es el odontólogo Alfonso López Nova y conmigo estamos viendo el curso de bioseguridad. Este video es el video de introducción a nuestra segunda semana de clases. En este video vamos a revisar detalles o aspectos de las clases anteriores, sobre todo guiándonos en alguna consulta que hayan tenido, y también revisaremos los trabajos que se dejen. ¿Correcto? Entonces de esta manera pueden ver más o menos cómo es que va a ser la metodología de enseñanza en las clases virtuales correspondientes a nuestra área de bioseguridad. Para que me entiendan, la forma como es que vamos a dictar las clases va a ser siempre con un video de introducción, donde obviamente podremos evaluar, contar algunos detalles en general de la sesión o de la semana que estemos tratando y sobre todo la resolución de los trabajos. También podemos ver muchos aspectos, obviamente eso lo iremos trabajando poco a poco. Y las clases en sí serán mediante diapositivas, ¿correcto? La vez pasada trabajamos con diapositivas en formato de video. Muy bien, entonces, si bien fue una buena forma, me parece que no fue la ideal, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Es porque al ser un formato de video, para que ustedes puedan poder ver todo el contenido, tenían que ver todo el video, y lo cual hacía, a mi parecer, un poco tedioso. Es por eso que el contenido de este curso se va a presentar mediante diapositivas, ¿correcto? En formato de PowerPoint, para que ustedes puedan tener el control de las mismas. Ahora, les comento que estas diapositivas no necesariamente las pueden ver exclusivamente en sus computadoras. También las pueden ver desde el celular, como les voy a demostrar en este caso. Entonces, aquí tenemos las diapositivas. Y ustedes simple y sencillamente lo pueden reproducir. Lo que sí les comento es que las diapositivas son con audio, ¿correcto? Así que, si bien no se ve tan bien por la cámara, les cuento que también mi celular tampoco es de alta gama o de algo así, así que para serles muy franco no hay excusa para que no tengamos acceso a la información. ¿Listo? Toda la información está en la plataforma del instituto. Ahí podrán hacer las descargas de las mismas. ¿Correcto? Entonces el formato de video va a quedar exclusivo para las clases de introducción como esta. Muy bien, entonces esa va a ser la metodología con la que vamos a trabajar en estas clases virtuales por el momento, ¿sí? Si es que se diese algún cambio o alguna petición mediante ustedes, obviamente yo estoy dispuesto a escuchar y hacer el cambio que sea totalmente necesario. Muy bien, entonces entramos a la clase pasada. La clase pasada vimos la introducción a bioseguridad. Les comento, la parte de bioseguridad está dividida en dos clases. En cada clase casi siempre tocamos dos temas. Sin embargo, al ser un bioseguridad tan grande, muchas veces tenemos que hablar de muchos temas más. Por eso es que se hace esa división. Listo, pero vimos la introducción. Pueden revisar esa presentación en la plataforma del instituto. Como les digo, está en un formato de video como el que están viendo ahora. Muy bien. Se les dejó un cuestionario, ¿correcto? A todos los que no han realizado el cuestionario, pues tenemos un problema, porque sí, muchos compañeros sí me han presentado el cuestionario. Muy bien. Sin embargo, para serles muy franco, estoy un poco decepcionado de sus respuestas. Y ahora, ¿esto por qué? Porque muy claramente les dejé este mensaje que les decía el cuisito. Que por favor, para llenar necesitan buscar más información, ¿sí? No nos podemos quedar con la información de un video. Para que ustedes entiendan, el video era una forma para que ustedes encuentren algo ameno de una introducción hacia el personaje en quien estaba basado en nuestro cuestionario. Sin embargo, teníamos que hacer una investigación, no tan detallada porque las preguntas eran súper sencillas, ¿sí? Pero había necesidad de buscar información. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cada pregunta. ¿Cómo redujo la mortalidad en el hospital de campaña de Scutari? ¿Y qué relación podría encontrarle con la bioseguridad? Había muchas cosas que decir, sin embargo yo lo resumo en esto. Mejorando condiciones sanitarias, de higiene y de ventilación. Suficiente. No había necesidad de decir algo más porque todo lo que hizo se encontraba abarcado en estos puntos. ¿Listo? Ahora aquí viene uno de los principales problemas. Las respuestas que me han dado se nota que son copiadas, ¿correcto? Necesitan tipearlas ustedes, necesitan leerlas, necesitan
ustedes encontrar la información para que puedan expresarla. Si solamente van a copiar y pegar, pues de nada sirve que hagan este cuestionario. Y uno de los puntos que nadie me mencionó, porque no lo dice en el video, y eso es el punto que les decía, que no han buscado la información, era el siguiente: separó pacientes. Ahora, ¿cómo es que tú separas pacientes? Sencillo. Imagínense o plantéense en una realidad en la que tienen un paciente. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un paciente con influenza. ¿Listo? Y también hay pacientes que vienen para un control. Estamos haciendo obviamente un ejemplo. No puedes juntar a los dos pacientes en una misma área, en un mismo ambiente. ¿Me dejo entender? Imagínense un paciente inmunosuprimido, ¿correcto? No puede estar en una misma área de un paciente que tenga algún tipo de patología que sea contagiosa. ¿Listo? No quiero profundizar el ejemplo, más lo que busco es que entiendan el punto que ella buscó, que consiguió y que logró el éxito. ¿Correcto? Separó los pacientes acorde a la patología que presentaban en aquel entonces, ¿no? En aquel momento. Muy bien, mejoró condiciones sanitarias, ese es un punto muy importante. Aunque no crean, fue pionera en lo que vino después. Sin embargo, hay una pregunta más adelante que habla específicamente de eso. Y de higiene. Higiene fue fundamental. O sea, prácticamente formó lo que vendríamos a tener el concepto de bioseguridad. Entonces, cuando me preguntan qué relación podría encontrarle con la bioseguridad, prácticamente todo, ¿correcto? Porque bioseguridad parte de un principio, ¿no es cierto? Parte del principio de universalidad, parte de un principio de eliminación de residuos y parte de un principio de utilización de barreras, que si bien lo estoy mencionando al último, fue porque obviamente en esos aspectos no lo notábamos tanto, ¿no? En aquellos tiempos. Sin embargo, los otros dos obviamente que ya se veían ver, ¿no? En las partes como vemos que ya mejoró las condiciones. Muy bien. Pregunta número 2. Explique para qué sirve el esquema de la rosa. Si bien el video trata exclusivamente de este esquema, así que obviamente la pregunta era un regalo, en grosso modo, no necesito que me manden un texto gigante donde se nota que lo han copiado. ¿Me entienden? O sea, necesito que ustedes comprendan. Esto no es para mí, ¿correcto? Ustedes cumplen un cuestionario no para ganar nota. Ustedes hacen un cuestionario para ganar información para ustedes mismas. Entonces, no se mientan, no se engañen porque no están logrando nada al momento de que copien. Ahora, también tienen que tener en cuenta que su profesor tampoco es profesor mayor. O sea, yo tengo conocimientos de informática. Copio el texto que ustedes me han puesto, lo busco en Google y me sale todo el documento donde lo copiaron. Entonces, no está bien, ¿correcto? No se mientan, no se engañen. Entonces, a grosso modo, y más que todo resumido, ¿para qué sirve? Para evidenciar mortalidad, ¿correcto? ¿En dónde? En un establecimiento. ¿En cuánto tiempo? En un año, por ejemplo. Lo único que evidencia es la mortalidad que estamos viendo o que se está presentando en cierto periodo de tiempo. Nada más, para eso sirve, ¿correcto? O sea, eso es. Y esto es importante. ¿Qué logramos conseguir con el esquema de la rosa? Una reforma sanitaria en hospitales. O sea, gracias a que ella hizo este esquema, pudo evidenciar, ¿correcto?, que habían ciertos pacientes que con ciertas patologías fallecían. ¿No bien? Entonces, si es que tú tienes, es un ejemplo, si es que tenemos 10 pacientes que han fallecido porque obviamente no estamos cumpliendo bien un patrón de bioseguridad, y al siguiente mes vemos que mejoramos o reforzamos ese patrón y vemos que la mortalidad ya no son 10 pacientes, sino se baja 1, es que estamos notando de que era necesario hacer un cambio. Obviamente estamos planteándonos en una realidad muy distinta a la actual, ¿no? Pero es importante determinar que mediante un esquema donde nosotros podemos definir cantidades mediante porcentaje o cantidades exactas o con margen de error, lo que ustedes quieran, podemos definir una evidencia, ¿no?, de mortalidad, como fue en el caso del esquema de la rosa. Muy bien. Tercera pregunta. Con sus palabras, ¿qué opinión tiene usted de la labor de Florence? Esta es la pregunta que en verdad me ha decepcionado más, porque se nota que está copiado. Con sus palabras, ¿qué significa con sus palabras? Ustedes mismas interpreten la historia. No les pido que profundicen mucho en la biografía del personaje, no les pido que lean documentos grandes, no les estoy pidiendo que se busquen libros que sean un tormento y ustedes me digan no es el único curso y todo lo que ustedes quieran. No era necesario, era solo
solo bastaba que tengan un poco de conocimiento de toda la labor que hizo, y con eso era más que suficiente para que den ustedes una descripción con sus palabras, una opinión, ¿correcto? Ahora, este personaje, el 12 de mayo, la fecha que acabamos de pasar, se conmemoró. O sea, imagínense lo importante que fue para la rama de enfermería este personaje. Por eso es que para mí era importante que tengan un criterio, pero más que ello, una opinión de ella. Y para serles muy franco, no lo he encontrado, ¿no? O si es que lo han querido hacer, han sido muy técnicas con sus frases, pero para serles muy franco, se nota que no son palabras de ustedes mismos. Con que me digan más que suficiente que fue pionera, no sé, de bioseguridad, suficiente. Con que fue alguien que impulsó que hubo un cambio en todo lo que es rama de enfermería, era más que suficiente. Entonces, no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una opinión totalmente distinta. Y para acabar, la pregunta que nadie ha contestado: ¿en qué se basa la teoría del entorno de Flores Nightingale? En aplicar la naturaleza sobre personas que están enfermas, ¿correcto? Ahora, ojo aquí, ¿qué es aplicar la naturaleza? No estamos hablando de medicina alternativa, medicina natural, no. Estamos hablando de aplicar la naturaleza. ¿En qué términos? Les pongo un ejemplo. En que le caiga el sol. Imagínense. En que el paciente no está encerrado en una sala y lo pueda sacar al jardín, al parque, donde ustedes quieran, ¿no? En lo que vendría a ser el tratamiento de desagües, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea, naturaleza podemos embarcar a muchos aspectos, a muchos detalles. De eso se trataba la teoría del entorno, que el entorno de un paciente, ¿correcto?, puede determinar mucho acorde a su mejora, ¿no? Entonces, imagínense, podemos tomarlo en un aspecto muy práctico, ¿no? O muy literal, como puedan entenderlo, donde obviamente un paciente, imagínense que está encerrado en una sala, en sus cuatro paredes, que tenga a las justas una ventana y que esa ventana dé para otro edificio, ¿no? A ese paciente tiene la necesidad de salir de esa habitación, tiene la necesidad de ver paisajes, de ver jardines, porque de alguna u otra forma esos van a motivar, van a ayudar para que él tenga una recuperación mejor. Muy bien, en un aspecto, vamos a decirlo, psicológico, pero también tiene un aspecto científico, en el cual podemos demostrar que muchos microorganismos, muchas bacterias pueden ser eliminadas con la presencia del sol. Entonces, a eso va la teoría del entorno. ¿Me dejo entender? Es una teoría que puede interpretarse de muchas formas, pero lo más importante es que demuestra de que en verdad ocurre, de que en verdad pasa. Pero más importante, depende mucho del cuidado que tenga un profesional sobre un paciente y el trato que le puedas ofrecer al mismo. Entonces, si tu trato también no es del nada amistoso, nada amigable, nada fraterno, entonces también podemos apreciar un poco de qué va esta teoría. Muy bien, ahora como les digo, esto es netamente interpretativo, por eso les dije que busquen información, porque obviamente cada información que ustedes encuentren, ustedes le pueden dar una interpretación totalmente distinta. ¿Listo? Entonces, como les digo, la aplicación de la naturaleza sobre la persona que está enferma. Suficiente. Muy bien, entonces el tema de esta semana es bioseguridad. Obviamente vamos a ver la segunda parte. Si vieron el video de bioseguridad de las generalidades de la semana pasada, se darán cuenta que había algunos aspectos que quedaron incompletos, porque obviamente recién entran en esta parte, que son los principios. Muy bien, entonces esta parte, esta segunda semana, vamos a terminar ya con el tema de generalidades, detalles, principios y sobre todo el manual de bioseguridad. Muy bien, entonces al tener toda esta información ya podremos avanzar con temas más específicos, así que es importante que tengamos esta clase muy detallada y posiblemente para la siguiente semana hagamos un repaso, porque es muy importante que tengamos muy fundamentados todo este conocimiento. Listo, tenemos que tener un criterio sobre bioseguridad muy marcado, sobre todo ustedes. Muy bien, porque la labor que cumplen en un área asistencial demanda mucho el cuidado que ustedes hagan de sí mismos. Entonces, si el concepto de bioseguridad como tal no queda ya implantado aquí, vamos a tener problemas.
¿sí? Porque, como les comenté, la bioseguridad viene desde que estudiamos. ¿Listo? No llega que cuando acabe, no llega que cuando trabaje, no. La bioseguridad tiene que estar presente desde que estamos estudiando. Así que les ruego que por favor tomemos en serio el curso, ¿sí? Y los próximos deberes, las próximas tareas, los próximos cuestionarios y todo lo que venga, hay que meterle un poquito más de ganas, porque si bien hay personas que han cumplido con sus tareas, con errores o no, es lo de menos, hay personas que no lo han hecho. Entonces, tienen que entender ustedes que la forma de clases virtuales, muy bien, es muy distinta a hacerlas en persona, ¿correcto? Porque cuando yo estoy en clase, yo puedo ver quién participa, quién no, quién está atento, quién está en el celular, ¿me dejo entender? Entonces, de una forma virtual es imposible que yo pueda tener un control sobre ustedes. Ahora yo les pregunto, ¿cómo las califico? ¿No? Ese es el detalle. Entonces, si voy a ver que en sus trabajos no le están metiendo el mínimo de ganas, entonces, ¿cómo califico? ¿No? O qué nota les pongo. O peor aún, los que no han hecho el cuestionario, ¿no? Entonces, si bien han sido la primera semana, tal vez han habido alguna falta de detalles, tal vez algunos no se enteraron que ya arrancamos y muchos detalles, no se preocupen, o sea, no está perdido. Habrán muchos más trabajos como para recuperar esta nota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esforzarse para los trabajos que vienen y con eso es más que suficiente. ¿Listo? Entonces, bueno, les deseo una bonita semana. Estaremos al pendiente de cualquier detalle. Ya saben que pueden comunicarse conmigo mediante mi correo o también posiblemente se creen algunos grupos de WhatsApp. También por ahí podremos tener algún tipo de comunicación, más que todo por si llegasen ustedes a tener algún tipo de dudas, algún tipo de inquietudes. Yo estoy aquí para ayudarles. ¿Listo? Entonces, conmigo será hasta la próxima. No se olviden de revisar la presentación de bioseguridad de esta semana. Casi siempre, por no decir todas, mis diapositivas son con audio. No se olviden de eso. ¿Listo? Entonces, al ser formato PowerPoint, como les dije al comienzo, ustedes van a tener el control de las diapositivas prácticamente para que no sea un contenido tan grande y sea un poco tedioso para ustedes. Así que no hay excusa para no cumplir con éxito nuestro curso. ¿Listo? Entonces sería todo conmigo hasta la próxima semana y estamos en contacto. Gracias.